¿Puedo ver la mano? Bueno, estoy en Buenos Aires, tengo que recordarlo. En otros lugares siempre hay uno o dos y entonces le pido que nos cuente la experiencia. Pero en este caso todos tendremos nuestra anécdota. Bueno, yo voy a contar la mía, ya que tengo el micrófono voy a aprovechar. Estaba caminando, era un muchacho así como la edad de este chico, y vino uno, caí de la forma más tonta que pueda haber. Hasta me da vergüenza. No, a lo mejor no lo cuento, porque si no... No, bueno, está bien, les cuento, pero... No se burlen, por favor, ¿no? Sí. Si ustedes dicen, bueno, es cordobés, está bien, entonces perdónenlo, está bien. Yo sé que a ustedes no les pasaría esto. Yo iba caminando por una calle cerca de la escuela, de donde estudiaba, en el secundario, en mi último año, y veo una barrita que se estaban riendo allá adelante, y yo iba por el medio de la calle. ¿Está? Tranquilo, porque las veredas en Córdoba son muy angostas y los árboles muy bajitos, y los que somos altitos de pie grande nos cuesta caminar. Entonces caminamos por la calle, una siesta, y veo a unos chicos que se están riendo, y yo empecé a demorarme en los pasos, porque yo digo, acá pasa algo raro, y veo que se empiezan a acercar, y dije, acá sonamos, y ya me quedé así, y no me di cuenta, y ahí está lo tonto de mi parte, que alguien atrás mío vino y se agachó. Entonces lo único que hicieron fue, ¡pum!, empujarme. Y yo caí, no caí. Cuando me caí me dio una vergüenza, pero fue interesante. Nosotros usamos cospel para manejarlo en el colectivo, una monedita, ¿no? Y me pidieron. Y le digo, lo único que tengo es un cospel. Pero ¿cómo que no tenés? Y bueno, yo vengo de una familia muy humilde, no tengo nada. Y abrieron el bolso, lo único que había un cuaderno, todo de apunte. Pero dale, dame algo, dice. Y nada, y hice así, disculpen la frase, hice así, saqué los bolsillos y le mostré. Y mirá, tengo el cospel, le digo, si vos te lo doy, me voy caminando a mi casa. Me empujaron un poco, bueno, toma, me devolvieron el cospel. Pero la bronca más grande mía fue que a la derecha había un vecino mirando, a la izquierda había otro vecino, y estaban pleno luz, o sea, no estaba la oscuridad, y nadie se movió, ni para llamar a la policía, nada, ¿no? Entonces mi enojo no fue hacia tanto los muchachos que me asaltaron, sino a esos vecinos que estaban ahí, que yo decía, no hacían nada, ¿no? ¿Verdad? Yo no me levanté y no dije, Padre, perdónalos porque no saben qué hacer. Agarré una lata y la empecé a patear, temblaba todo. Y saben que me dio un susto, ¿no? Después me asaltaron de otras maneras un poco más interesantes, digamos. Pero esa situación me dio cuenta que estamos en una situación frágil, ¿verdad? ¿En qué contexto Jesús dijo esto? ¿En qué escena? Fue un viernes. Jesús fue crucificado un día viernes. 5 días antes, un domingo, habían gritado el nombre de Jesús diciendo, Hosana, el hijo de David. Lo estaban aplaudiendo como un rey. Estaban exaltados por Jesús, estaban emocionados. Creían que Jesús iba a ser un rey tan importante que podía alimentar a las personas, podía curar a los enfermos, podía darle de comer a todos. Así que claro, lo recibieron con todos los honores que se le puede recibir a una persona. Pero en solo una semana, esa multitud que gritaba, Hosana, Hosana, que lo exaltaba a Jesús, esa fue la misma multitud que ese viernes de mañana pedía que Jesús fuera crucificado. Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y no solamente lo decían así, sino que lo habían escupido, lo habían insultado, le habían dado los latigazos, le habían puesto una corona de espina humillándolo.
y le habían pedido que cargue una cruz arrastrándola unos cuantos kilómetros. Fue que tuvo que caminar Jesús con eso, a tal punto que se debilitó y no llegó con la cruz, tuvo que pedir a alguien que lo cargara. Y en esa circunstancia de humillación, de insultos, de cuántas cosas horribles, Jesús fue puesto sobre el madero de esa cruz. Le pidieron que extendiera los brazos y él cedió su brazo, y mientras le estaban clavando en la cruz, ¿qué decía Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Saben? Es duro hacer eso. ¿Qué enseñanza nos deja esta frase? En primer lugar, tenemos que recordar que esta no es una frase común. Es una oración. Está dirigida a Dios. Es una oración. Nosotros cuando oramos también empezamos por lo general, como en el Padre Nuestro que estás en los cielos, empezamos así. Esta es una oración. Padre. Estaba orando Jesús. Y eso hace que la frase tenga un significado más profundo todavía. Qué raro, un ser como Jesús, en medio de su crucifixión, orando. ¿Y qué nos enseña esto con respecto a la vida? Algo muy importante. No se puede enfrentar los problemas de la vida sin oración. Nosotros, si queremos ser fuertes en las circunstancias adversas, tenemos que orar. Para muchos de ustedes la palabra orar les suena raro. Nosotros escuchamos muchas veces la palabra rezar. Rezar es recitar. Rezar es expresar un pensamiento, una idea, que muchas veces memorizada nos ayuda a encaminarnos con Dios. Pero como esta frase no está escrita en otras circunstancias, nos da la idea que muchas veces Jesús no rezaba, sino que oraba, que hablaba espontáneamente. Orar viene de oratoria, que es la capacidad de hablar, de dirigirse. Y oraba y hablaba con Dios como cuando usted habla con un amigo, que usted tiene un deseo de decirle algo y se lo expresa. Por supuesto con la reverencia que implica hablarle a Dios, pero es hablarle. ¿Jesús tenía el hábito de orar? Claro que sí. Es más, la Biblia registra que antes de empezar su ministerio Jesús pasó 40 días orando. Dedicó mucho tiempo a la oración. Y la Biblia nos señala que siempre Jesús tenía el hábito de acercarse a orar. Casi todas las noches él oraba. En muchas circunstancias los discípulos le pedían, por favor, Señor, a enseñarnos a orar. Es más, de uno de esos ruegos es que surgió la famosa oración conocida por nosotros como el Padre Nuestro, donde el Señor Jesús nos dio los lineamientos de cómo tiene que ser una buena oración. Y yo muchas veces he repetido el Padre Nuestro para empezar una oración, porque como que me introduce y me orienta y después sigo y expreso lo que siento. O muchas veces he empezado mi oración con un salmo, que son también oraciones cantadas. O hay muchas oraciones en la Biblia de patriarcas, de profetas, de héroes de la Biblia, que yo quiero aprender a orar, entonces he usado esas oraciones para empezar mis oraciones. Ahora, lo interesante de esto es que Jesús estaba en una situación difícil. Y yo no sé ese muchacho, cuando le pegaban, cuando le insultaban, cuando lo maltrataban, que después se levantó de eso y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchos de nosotros estamos viviendo una vida muy angustiada. Estamos muy tensos, muy cargados, pasando dolores muy tristes. Uno va caminando en la calle y ve en el rostro de las personas muchas decepciones, muchas amarguras,
muchas tristezas, muchos sueños rotos, muchas enfermedades. Recién estaba recibiendo una persona de la otra iglesia donde estoy viviendo que había perdido a su nietito en esta semana.